Hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Cristian Pallares. Él es un médico epidemiólogo caleño. Me encanta que sea caleño, mi otra casa. Profesor de la Universidad Javeriana y del Bosque, experto en temas de investigación. Bienvenido, doctor Pallares, a nuestro canal. Y tenemos una colaboración de HSQ Visión, Diana Rivera, una líder en seguridad y salud en el trabajo, de la cual hemos aprendido mucho. Muchas gracias a los dos. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto. Empecemos por uno de los temas como que nos da más angustia, que es el tema de los tapabocas. Si quiere, cuéntenos cómo es su percepción de lo que está viendo que se está legislando, de lo que se está usando, pues enfocado en los trabajadores. Bueno, el tema de los tapabocas es sin lugar a dudas uno de los dolores de cabeza que hemos tenido en el marco de esta pandemia. La razón es porque muchas personas han creído que el tapabocas es un elemento de protección personal salvador que una vez se lo colocan los hace inmunes al virus y olvidan que las dos estrategias más importantes para la contención del coronavirus son el lavado de manos o la fricción de manos con solución alcohólica, la higiene de manos y el distanciamiento físico. Eso es supremamente importante porque la gente usa el tapabocas y cree que el tapabocas le da ese pase libre para acercársele a otra persona, para tocar a otra persona, y esto no es así. El uso del tapabocas se ha generalizado en el mundo, pero hay algunos países que tienen mucha más experiencia en el uso de este elemento de protección personal. Los asiáticos, por ejemplo, que lo empezaron a usar muchísimo antes que nosotros, y digo antes, años antes que nosotros, lo empezaron a utilizar por el tema de la polución y se cambian una mascarilla quirúrgica o un tapabocas hasta 16 veces al día cuando están en la calle. Entonces ellos ya lo tienen muchísimo más incluido dentro de sus prácticas y ya está como inmerso en la cultura. Hay un problema con los latinoamericanos y es que nosotros primero utilizamos el tapabocas de las maneras más inapropiadas posibles, sin cubrirnos la nariz, como si fuera un barbijo acá, como si fuera una corona acá, a la mitad, no lo estamos constantemente subiendo y bajando, lo estamos manipulando. Y el manipular el tapabocas lo contamina de una manera importante. En general, una mascarilla quirúrgica debe uno cambiársela cada 3 horas porque con tanto toque que presentas desde tus manos, y recordemos que las superficies que están contaminadas, nosotros las tocamos con nuestras manos, contaminamos nuestras manos, inmediatamente nos tocamos la cara, que es la ruta de entrada del coronavirus, porque el coronavirus solamente puede entrar por las mucosas y la conjuntiva. Pues allí estamos facilitando el contagio. El otro punto importante es que el tapabocas tiene un efecto realmente protector, primero en aquellos sintomáticos, una persona que tose o expectora, porque evita que te tosa encima y que esas gotas, producto de la tos o el estornudo, puedan caer a tu cara y a tus conjuntivas y que contamine el ambiente. Siempre hemos hablado de algo llamado higiene respiratoria y etiqueta de tos antes de la pandemia, y tiene que ver primero con una buena educación, uno no le estornuda a alguien encima en la cara, y segundo, tiene que ver mucho con usar una mascarilla quirúrgica si estás enfermo. Muchos de los países que han involucrado al tapabocas para la estrategia de la contención del coronavirus lo han hecho en el marco de sitios donde no se pueda respetar la distancia física, donde estés muy cerca de otra persona, o cuando puede haber una proximidad o un contacto estrecho, hablar con un paciente, atender a un paciente, estar hablando con alguien. Pero no tiene ningún sentido que tú te pongas una mascarilla quirúrgica si estás solo. ¿Por qué? Porque es que el SARS no está en el aire andando, tratando de metérsele a uno por las fosas nasales, ni uno va a respirar el SARS. A mí me parece muy irónico y hasta chistoso pues ver a las personas en la calle solas con un tapabocas o trotando con un tapabocas. Eso es
carece de toda plausibilidad biológica. Lastimosamente, nosotros estamos en una lucha entre lo que tiene la evidencia científica y lo que norman muchos entes reguladores. Entonces, en algunos países, en algunas ciudades en Colombia, te dicen que no puedes salir si no te colocas una mascarilla quirúrgica, que no puedes salir a trotar si no te colocas una mascarilla quirúrgica. Y uno ve a 3 personas trotando con mascarilla quirúrgica, que es justo lo que no deberían hacer. Sería mejor que no tuvieras una mascarilla y trotaras solo. Es el distanciamiento físico y la higiene de manos lo que realmente tiene evidencia sólida y fuerte de que funciona. No usar un tapabocas y creer que con esto vas a poder acercarte a alguien, abrazarlo, compartir con esa persona, almorzar con esa persona, desayunar con esa persona. Y es algo que frecuentemente está ocurriendo. Muchos trabajadores de la salud en el mundo y en nuestro país, de las instituciones hospitalarias que han estado en problemas por brotes con los trabajadores de la salud, se ha mostrado que los trabajadores de la salud se contagian en esto, en el café, almorzando, porque no respetan la distancia, están muy cerca el uno del otro. Creemos que los pacientes son los que nos van a contagiar y terminan nuestros propios compañeros contagiados. Como hay diferentes tapabocas, tenemos una inquietud grande, es que muchas personas han salido a fabricar tapabocas de cualquier material, de tela, unos impermeables por fuera, otros de cuero, han salido hasta de colecciones, y muchas empresas de vigilancia, servicios generales, dotan a los trabajadores de ese tapaboca de telas porque supuestamente ese no se debe cambiar, como nos explicó con los asiáticos. ¿Qué opinión y qué evidencia hay respecto a esos de tela? Porque es difícil encontrar estudios respecto a eso. Sí, la verdad es que los tapabocas de tela, que no sea una tela impermeable o laminada, no sirven para nada. La razón es porque el tapabocas es una barrera, ¿no? Porque algunas personas creen que los tapabocas son respiradores, como las mascarillas de alta eficiencia N95. Entonces alegan de que el tapabocas debe hacerte sello, debe cubrirte. Esto no es cierto porque un tapabocas no es un respirador, pero sí es una barrera. Entonces, si tú toses o estornudas y la tela no es tela impermeable, o sea, no está laminada, sino que es una tela común y corriente, la tos o los estornudos van a poder salir a través del tapabocas. O sea que los tapabocas de tela deben ser de tela laminada o de tela impermeable. Estos otros tapabocas que se han hecho en cuero y este tipo de cosas, yo les veo, digamos que cierto problema en el tema de que la limpieza y desinfección del cuero puede ser complicada porque el cuero absorbe, a no ser de que esté muy bien impermeabilizado, absorbe los desinfectantes o el agua y el jabón si lo vas a lavar. Algunos les colocan filtros de carbón. Digamos que el carbón y el carbón activado es un filtro que funciona efectivamente para decontaminar el aire. De hecho, una de las capas de las mascarillas de alta eficiencia N95 es una capa de carbón precisamente para hacer eso y podría en cierto punto ser útil siempre y cuando sea impermeabilizado el cuero y se le pueda hacer una buena limpieza y desinfección, y que el carbón activado también tiene un vencimiento. Los filtros de carbón también se vencen porque este es el principio de muchos respiradores. Entonces yo creería que las mascarillas de tela podrían funcionar siempre y cuando la tela sea laminada o impermeable, pero mientras eso no sea así, el tapabocas es un paisaje porque no va a cumplir su función, que es de barrera. Recordemos que la función del tapabocas no es hacer sello en la cara como un respirador, porque no es un respirador, es un tapabocas. Es tener una barrera para evitar que las partículas de la tos o el estornudo puedan alcanzar velocidad como vector y llegar hacia una persona o puedan contaminar las superficies alrededor. La gente que manipula dinero, en muchas empresas se han hecho protocolos donde que utilice el guante, y en la charla que usted nos dio en otro espacio decía, no se eche el alcohol glicerinado porque eso no está para los guantes, y la gente sigue utilizando y se cree como Superman, que con guantes puedo tocar y coger todo. Entonces yo he sido una abanderada en este grupo de salubristas de decirles, no, es mejor lavarnos las manos, pero en los protocolos los salubristas tienen mucha inquietud en el ámbito laboral
Y ahí sí quisiera que nos dieras una mano. Sí, totalmente de acuerdo contigo. La gente lastimosamente usa los elementos de, primero, no les prestaban atención y ahora ya los usan de una manera excesiva. Entonces los guantes es un tema que tiene evidencia científica tan fuerte desde hace tanto tiempo. Miren, hay revisiones sistemáticas y metaanálisis del uso de guantes y el factor de riesgo de ellos como vector para transmitir infecciones al resto de la gente y contaminar el ambiente. La razón de esto es porque tú te enguantas y una vez que tú estés enguantado, lo primero que tocas ya contaminó el guante, o sea, ya tu guante está contaminado. Tú sigues después tocando más cosas y entonces te vuelves ya es un vector, porque ya estás llevando la contaminación a todo el ambiente, estás llevándola a tu cara, porque la gente, si usas guantes por más de 10, 15 minutos, contando plata o tocando hojas, te vas a tocar la cara. Eso en la plena seguridad, porque los seres humanos nos tocamos la cara. Hay estudios de eso. Entonces te vas a tocar la cara y vas a empezar a contaminarte muchísimo más. Si uno quisiera frenar la transmisión, sí, algunos podrían decir, sí, Cristian, pero es que el SARS puede vivir 3 horas en una hoja de papel. Yo puedo decirte, no solo el SARS, una Cinetobacter baumannii puede durar días en un papel. Y ha estado desde siempre, ¿no? Las bacterias no se fueron y se acabó toda la medicina porque llegó el COVID. Ellas siguen allí, que no son tan famosas, es una cosa distinta, pero allí siguen. Entonces, si uno quiere frenar esa transmisión, lo que tiene que hacer es friccionarse las manos constantemente. Si tú vas a trabajar con mucho papel, por ejemplo, vas a estar revisando historias clínicas en papel, tocando papel todo el tiempo, debes estarte friccionando todo el tiempo las manos. Es el quinto momento de la higiene de manos, después de tocar el entorno del paciente y después de tocar el entorno hospitalario. O sea que deberías utilizar la fricción más que usar los guantes. La gente se enguanta y creen que ya con eso y se empiezan a volver un vector. Entonces ve uno a la gente con los guantes amarillos. Hay personas que se friccionan encima de los guantes, porque los videos de los asiáticos son así. Y resulta que el guante, el material del guante no soporta soluciones alcohólicas a más del 70%. Terminas dañando los guantes. Y los guantes impiden que te hagas higiene de manos. Aumentan el riesgo de no adherencia de higiene de manos en más de un 74%. Eso está demostrado. Entonces se vuelven un problema. Entre menos elementos de protección personal de forma inadecuada utilices, mucho mejor. Hay que hacer un raciocinio del uso de los elementos de protección personal. Si usted no está viendo a un paciente, usted no necesita guantes. No los necesitas ni para mercar, ni para salir a la calle, ni para manejar papel, ni para contestar teléfonos, ni para trabajar como secretaria en una institución hospitalaria, ni para escribir en un computador. Eso es terrible porque contaminas el computador y todo lo que toques, piensa que te suena el celular y lo agarras con los guantes, contaminas tu celular, te tocas el pelo, te tocas la cara, es muchísimo peor. Doctor Pallares, en los protocolos de bioseguridad que ha hecho el gobierno nacional está que los trabajadores deben cambiarse la ropa que traen de la calle, dejarlo en casilleros y tener otra ropa. Eso para muchas empresas es difícil. Me queda la inquietud que quitándose, poniéndose la ropa, sí, ¿qué beneficio hay? Y quisiera su opinión con la evidencia que ha estudiado. Ese es un punto supremamente interesante. El Ministerio de Salud, con la primera versión del uso de elementos de protección personal, colocó dentro del protocolo el uso de una pijama distinta en las instituciones hospitalarias, y eso se vino extrapolando al resto de los escenarios, ¿no? Yo al principio me opuse muchísimo, pero pues a veces luchar contra el miedo de la gente es complicado, y la razón es precisamente la que tú has mencionado, y es una razón en la que yo en muchos escenarios me opondría todavía. La gente se contamina quitándose las cosas, y esto incluye quitándose las pijamas. Entonces,
tiene dos cosas malas. La primera, que cuando te quitas la pijama te contaminas la cara y el resto de las partes del cuerpo. La segunda, que le da a la gente la falsa sensación de que por cambiarte tu ropa que trajiste al principio está perfecta y eso no es cierto. Y aquí vuelvo y soy muy enfático en que el COVID es una infección mundial, está afuera. O sea que si tú te cambiaste cuando te montaste a tu carro que no desinfectaste, si ayer tenías coronavirus en la ropa, pues te contaminaste. Si vas en transporte público con esa ropa que no utilizaste en tu trabajo y te sentaste en una silla, tocaste una baranda, tocaste una pared, te contaminaste. Entonces da esa falsa sensación de que la gente dice, lo utilicé en mi trabajo y entonces ya ahora. Lo que pasa es que evidentemente, aunque la literatura es gris con el tema del cambio de la ropa, pues muchas personas lo tienen protocolizado y a veces se vuelve difícil luchar contra el miedo y la ansiedad de la gente, sobre todo cuando hay escenarios donde la evidencia es gris como es este. Yo lo único que podría decir de ahí es, independiente de que se cambie uno 10, 15, 20 veces, te tienes que cambiar al llegar a la casa. Si te estás cambiando porque estás pensando que no estás contaminando la ropa, porque de tu trabajo a la casa vas a contaminar la ropa. Y tienes que tener mucho cuidado al quitártela. Lo que yo sí siempre he sugerido es que tenemos que irnos a trabajar con la menor cantidad de ropa posible. O sea que si tú te pones la bata blanca, una pashmina, una cantidad de accesorios, todo, no lo estás haciendo bien. Si crees que cambiándote y poniéndote todos esos accesorios lo estás haciendo bien, no, porque estás aumentando las superficies con las que puedes tener más contacto y con las que en el ambiente pueden tener más contacto contigo. Entonces, si de verdad lo quieres hacer bien, hay que irse lo más ligero posible al trabajo. Si uno se va con una pijama de mayo, es ideal irse con el uniforme con el que nos vamos los médicos todo el tiempo, inclusive sin una bata blanca. Eso sería genial, porque si no te tocaría entonces lavar la bata blanca todos los días. Porque a mí me parece muy chistoso que las personas son muy obsesivas con algunas cosas, pero descuidan el resto. Si tú dices que el uniforme que tienes que cambiarte, lo tienes que hacer como debe ser. O sea que tu bata, si te la vas a poner, todos los días la tendrías que lavar, porque la estás contaminando todo el tiempo. El uso de maquillaje, yo personalmente lo he dejado de usar porque si me pica y me toco la cara, aumento el riesgo. Y las joyas, los anillos, los aretes, los collares, quisiera que nos des la opinión y la evidencia respecto a esos accesorios del maquillaje. No está demostrado, digamos, que el uso de maquillaje aumente directamente el riesgo de contagio, pero indirectamente, si el uso de maquillaje hace que tú te toques más la cara, sí puedes aumentar tu riesgo de contagio. Igual los accesorios, ¿no? Porque el tener más accesorios hace que estés todo el tiempo organizándote. Entonces, yo recomendaría en esta era COVID más sobriedad en ese punto, más por el riesgo de tocarte. Ya si tú me dices, no, Cristian, yo me maquillo y yo por nada me toco la cara, yo ya hace parte de mí, yo te diría, no tendrías ningún problema. Pero todo lo que aumenta el riesgo de que estés tocándote la cara constantemente, por eso es que el uso del tapabocas ha sido tan controversial, porque en el uso del tapabocas hay dos corrientes. Están los que obligan a la gente a ponerse el tapabocas todo el tiempo, y estamos los que consideramos que en algunas situaciones el tapabocas puede jugar más en contra de la gente que a favor de ella. Respecto a las personas que utilizan o que tienen el deber de atender público, cajeros de supermercados, cajeros de bancos, se ha recomendado que se utilice la careta. ¿Cómo ves tú ese elemento de protección personal? Es una pregunta difícil. Difícil ¿por qué sentido? Digamos que cuando hay demasiada proximidad y la persona que tú estás atendiendo no tiene una mascarilla quirúrgica, evidentemente si esa persona tose o estornuda o la saliva de esa persona puede caer en tus ojos. Eso es evidente. Ahora, ¿qué me preocupa a mí? Si tú estás en un banco y hay un vidrio de por medio, pues la careta
perdónenme la palabra, pues es una estupidez, porque el vidrio va efectivamente a cubrir ¿para qué te vas a colocar una careta? ¿No? Como que redunda. Por el contrario, la careta se puede volver un fómite adicional, porque pues te toca limpiar la careta y si no la limpias y todo el tiempo y te vas a tocar y cuando hay demasiada proximidad y no hay barreras físicas que puedan evitar o separar eso, probablemente podría protegerte, probablemente podría ocurrir. O sea, lo que me preocuparía a mí es el tema de la limpieza y desinfección, porque es tener un elemento de protección personal adicional que la gente no va a limpiar, porque sí es tan difícil que la gente se lave las manos. Ahora para que limpien otras cosas que les vamos a colocar. Entonces yo ahí volvería a insistir en el tema de respetar la distancia. Y en bancos y este tipo de cosas, si efectivamente hay una barrera física, pues realmente no tiene mucho sentido que tú utilizaras una barrera adicional. ¿Ya? Distinto porque al ambiente hospitalario, cuando tú atiendes a un paciente sospechoso o confirmado por SARS-CoV-2, uno de los pilares de los elementos de protección personal es una careta con visor. Definitivamente puede proteger hasta más de un 90% del contagio. Y es muy irónico porque la careta se volvió famosa ahora, pero la gente no se protege los ojos. Nunca. Ustedes lo viven muchísimo más porque están todo el tiempo con casos de este tipo, pero a mí me parece desde prevención y control de infecciones muy triste, por ejemplo, que un anestesiólogo nunca haya usado gafas para intubar, que un oftalmólogo nunca haya usado gafas, y no estas gafas medicadas, sino gafas protectoras para hacerle un fondo de ojo a un paciente, si es que estás pegado al paciente. Y es muy irónico. A la gente le entregan dentro de su kit de elementos de protección personal las gafas y hay gente que ni siquiera las usa nunca. Las dejan morir, no las vuelven a utilizar jamás. Y son un elemento de protección personal que tiene evidencia maravillosa de que funciona, porque es que es la protección directa sobre la conjuntiva. Si a ti alguien te tose o te estornuda, cae eso directamente sobre la conjuntiva. O sea, ahí no hay salvación. Pero veo uno que la gente no está acostumbrada a usar sus gafas. En algunas instituciones hospitalarias inclusive se dan las gafas de las de protección personal medicadas. Se ajusta el foco para que la persona no tenga que usar gafas medicadas encima, sino que se ajusta de acuerdo a si tiene astigmatismo, si tiene miopía, lo que tenga, para que solamente se tenga que poner eso. No, la gente olvidaron hasta dónde dejaron sus gafas. La gente nunca ha usado gafas. Respecto a los protocolos de los elementos de protección personal que deben utilizar los trabajadores de salud, el Ministerio con el IETS y con la Sociedad Colombiana de Infectología sacó un protocolo que he venido siguiendo y que todos los infectólogos, epidemiólogos han enseñado lo que tú dices. Pero la semana pasada salió un protocolo de un colegio de médicos laborales y del trabajo donde cambia radicalmente tanto el tipo de elementos de protección personal en los diferentes ámbitos, consulta externa, y a mí me queda la inquietud de, primero, eso va a hacer que los médicos vayan a demandar y a decir, si esto es lo que dijeron, yo le voy a exigir a todos los hospitales que tengo que tener esos, y entra como en un conflicto. Me da la inquietud sobre el tipo de evidencia que tuvieron en cuenta esos protocolos, entonces quisiera que me dieras tu opinión, ya que tú conoces ese protocolo de médicos laborales. Sí, miren, yo en lo personal considero que desde la Asociación Colombiana de Infectología se hizo un gran trabajo en el consenso que como sociedad se sacó con respecto al uso de elementos de protección personal. Un trabajo, no estoy desmeritando el trabajo de otras sociedades, pero sí es un trabajo muy minucioso y es un trabajo que fue objeto de mucho debate y que fue revisado por muchas personas. ¿Qué considero yo con respecto a los otros consensos que han salido? Hay algo muy importante en términos de medicina basada en la evidencia, y es que las recomendaciones se hacen
bajo la perspectiva del nivel de evidencia que exista, y el nivel de evidencia que exista se mide no solamente por el número de publicaciones, sino por el tipo de publicaciones y por qué tanto la evidencia científica pueda responder a las preguntas. Que ahí viene mi crítica al resto de los protocolos, ¿ya? ¿Por qué? Porque tomar como fuente primaria de la evidencia conceptos de personas que no, eso no es evidencia científica, una opinión de un experto no es evidencia científica, ¿ya? Nosotros no podemos cambiar protocolos por opiniones de expertos. Los protocolos se cambian por literatura de evidencia publicada, estudios publicados donde se hayan demostrado hipótesis, pues pone a la gente en aprietos. El otro tema que me parece importante, haciendo el contraste, por ejemplo, de estos dos protocolos, es que el uso de elementos de protección personal siempre depende del riesgo. O sea, que en el momento en el que tú evalúes el riesgo, ese es en el momento en que tú usas el elemento de protección personal. De lo contrario, pues usaríamos todo el tiempo todo. Porque si tú no estás evaluando el riesgo, tú me puedes decir, pues es que Cristian, un paciente me puede hacer un código azul en consulta externa, entonces debo ponerme bata, guantes, mascarilla de alta eficiencia N95, careta con visera, polainas y un gorro, porque pues, puede pasar cualquier cosa. No, los elementos de protección personal no se manejan desde esa perspectiva, se evalúan de acuerdo al riesgo. Ese fue un cambio que se hizo desde el año 2009, no solamente por el CDC, sino por entes que se encargan de regular el uso de elementos de protección personal en el mundo, y desconocer ese principio básico pues nos va a llevar ¿a qué? A que tengamos que usar mascarillas de alta eficiencia N95 para atender a un paciente en consulta externa, independiente de si eso no es un grado de sospecha importante. Cosas como ese tipo, usar monotrajes en un paciente sospechoso, por ejemplo, que son cosas que no tienen un sustento, un soporte en la evidencia importante. Entonces, está claro que usar más no es mejor, está claro que cubrir más partes del cuerpo no es mejor, está claro que la gente se contamina retirándose los elementos de protección personal, y ojo, no lo digo yo, lo dice una revisión sistemática y metaanálisis de Cochrane de hace menos de un mes, que reúne toda la evidencia que ha habido respecto a esto, y es una evidencia bien sólida. Entonces, partiendo de esos principios, yo no puedo dar recomendaciones de que la gente use todo el tiempo, porque esto lo que va a generar es más contagio y mucha más ansiedad en los trabajadores, y más cansancio laboral, que también está descrito, ¿ya? Doctor Pallares, muchísimas gracias en nombre de todos los colombianos, los países que lo escuchan, no solamente en América Latina. Gracias por su tiempo, porque nos enseñó y nos permitió de manera clara poder entender muchas cosas. No, muchísimas gracias a ti, Diana. Para mí es un gusto, y de verdad que yo hago un llamado a todos, la gente trabajadora de la salud y la gente de la comunidad, que lo más importante en esta pandemia tiene que ver con nuestro cambio de conducta. Y nuestro cambio de conducta implica en este momento histórico un cambio en la forma como nos relacionamos. El distanciamiento físico es la clave, la higiene de manos es la vacuna, y usar más elementos de protección personal puede que te dé más seguridad mental, pero en realidad no está protegiéndote mucho más del contagio. Si les gustó este video, por favor dé like, comparta con sus conocidos y suscríbase. Y si ya está suscrito, haga clic en la campana para que le lleguen las notificaciones de primera mano cada vez que tenga un contenido actualizado.